Junto al portavoz técnico del Comité de Seguimiento COVID de la región de Murcia, el doctor Jaime Pérez, y le vamos a dar cuenta de la situación actual y la evolución de los casos con motivo de la pandemia y, por tanto, también de los acuerdos adoptados hoy en la reunión del Comité COVID. Iniciamos un mes de marzo en una situación estable que nos recuerda a la de principios del mes de diciembre. Seguimos mejorando la situación de la región, consolidando la tendencia a la baja en el número de contagios observada en la semana anterior y reduciendo una semana más la tasa media de incidencia, esta vez de un 30% con respecto a la semana anterior. Mantenemos unas de las tasas más bajas a nivel nacional, tanto en 14 días, que se sitúa en 102,6, como en la de 7 días, que registra una tasa de 42,8 por cada 100.000 habitantes. Según el último informe ministerial publicado, muy por debajo, por tanto, de las medias nacionales. Sigue mejorando la presión asistencial de nuestros hospitales. Rebajamos los porcentajes de ocupación tanto en camas hospitalarias como en unidades de cuidados intensivos. No obstante, seguimos teniendo 80 camas de UCI por COVID ocupadas a día de hoy, lo que supone aún un riesgo elevado. También nuestros centros de salud han mejorado su presión asistencial y esto también nos hace tener un aspecto de optimismo de cara a la labor que deben desarrollar con la atención a los pacientes. Ante este escenario no podemos obviar el análisis de la práctica unanimidad de los organismos internacionales, de la comunidad científica y de los expertos que predicen una cuarta oleada motivada por la aparición de nuevas variantes del virus que incluso hacen sospechar y nos dicen que son más contagiosas. Las grandes potencias europeas alertan y están endureciendo sus medidas ante el riesgo evidente de esa cuarta oleada. Por ello, debemos insistir en que la notable mejoría de las cifras no puede llevarnos a una relajación de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas que han hecho que lleguemos hasta aquí. No podemos y no debemos tirar por tierra el enorme sacrificio que está haciendo la sociedad murciana. No podemos hacer, por tanto, una desescalada rápida basada en el aparente control de la situación que nos ofrecen las cifras de la última semana epidemiológica y que ayer eran las siguientes según el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia. El número de personas contagiadas sigue bajando un día más, con un total ayer de 1.131 positivos frente a esos 1.678 con los que iniciábamos la semana anterior. El número de personas hospitalizadas descendía a la cifra de 229, de las que 80, como les he dicho ya antes, se hallan en las unidades de cuidados intensivos. De los 59 casos detectados en el día de ayer, 9 corresponden a San Pedro del Pinatar, 7 a Cieza, 6 a Murcia y Lorca, 5 a San Javier y Yecla. El resto repartido entre los diferentes municipios de la región. La región registró ayer 8 fallecimientos, 5 varones y 3 mujeres, entre 71 y 89 años, 2 de Lorca, 1 de Cieza, Abarán, Murcia, Molina, Yecla y San Pedro del Pinatar. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.007.526, con una tasa de positividad media de ayer de un 4,7%. En este escenario, y vistas las medidas de la semana epidemiológica precedente, el Comité COVID de hoy, a la luz de las propuestas de salud pública del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud, se ha acordado lo siguiente. Primero, tal y como describe el documento técnico, salimos de la fase 2 del nivel de riesgo asistencial y volvemos de nuevo a la fase 1, que dejamos en el mes de diciembre, al registrar una ocupación alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por COVID-19, pero que permite mantener una atención asistencial normalizada respecto al resto de patologías, es decir, que volvemos a iniciar ya desde las semanas anteriores la actividad quirúrgica, la actividad presencial de consulta y, por tanto, normaliza un poco más la atención al resto de patologías. Que el nivel de alerta municipal es el siguiente. 8 municipios registran un nivel de alerta extremo, en concreto Alhama y Ulea, que se mantienen una semana más para consolidar su mejoría, y a este nivel extremo se incorporan Abarán, Caravaca, Ceutí, Fuente Álamo, Puerto Lumbreras y Torre Pacheco.
¿Por qué? Pues debido a un aumento que está por encima del 80% de su tasa de incidencia a los 7 días, lo que nos hace trasladar un mensaje a la sociedad de que efectivamente en el momento que comprobamos ese ascenso porcentual en algún municipio o en alguna zona en concreto, aplicamos en definitiva el nivel superior y en este caso el nivel extremo para evitar la propagación de casos. 7 localidades quedan en nivel de alerta muy alto, en concreto San Pedro del Pinatar, Albudeite, Cieza y Librilla, a los que se suman los municipios de Cejín, San Javier y Yecla, estos 3 últimos por subir al 40% el número de casos en la última semana. En un nivel de alerta medio-alto encontramos 12 municipios: Beniel, Archena, Mula, Villanueva del Río Segura, Lorca, Santomera, Totana, Calasparra, Águilas, Abanilla, Murcia y Ricote. Y el resto, que son 18, con un nivel de alerta bajo, y son Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Fortuna, Jumilla, Alcantarilla, Cartagena, La Unión, Alguazas, Campos del Río, Mazarrón, Bullas, Lorquí, Moratalla, Molina de Segura, Pliego, Blanca, Aledo y Ojós. Se mantiene una semana más la restricción de movilidad regional y en los 8 municipios de riesgo extremo, así como el toque de queda a las 22 horas para toda la región. Lógicamente, debido a las precauciones y a la cautela que debemos mantener, el Comité Técnico considera que el toque de alerta debe permanecer a las 22 horas. Cuarto, ante el riesgo evidente que suponen las nuevas variantes y vistas las recomendaciones hechas por todos los expertos en la materia, hemos optado por una reapertura gradual de las actividades y de los aforos permitidos. En este sentido, hemos acordado la apertura del interior de la restauración y hostelería, salvo en los municipios que tengan un nivel de alerta extremo, con un aforo máximo del 30%, manteniendo la prohibición del consumo en barras y limitando la ocupación de las mesas a un máximo de 2 personas, salvo convivientes. Por lo que respecta a las terrazas y exteriores, y estando ya en fase 1, se permite el 100% del aforo en toda la región y una ocupación máxima de 4 no convivientes por mesa. Estas medidas entrarán en vigor este miércoles mediante su publicación en el BOR. Además, como saben, el BOR publicó el sábado la posibilidad de las visitas de familiares a los centros residenciales de personas mayores y personas discapacitadas, salvo que el municipio esté en riesgo extremo. Centros en los que seguimos una semana más sin ningún caso positivo, sin duda gracias a la vacunación de residentes como de los trabajadores de los centros. Una vacunación en la que seguimos progresando, aumentando el número de colectivos que estamos vacunando actualmente en la región. Por ejemplo, mañana se va a comenzar, a cargo de los profesionales de los centros de salud de la región, con los grandes dependientes a domicilio. Según el último informe ministerial de vacunación, la región de Murcia registra un 80,5% de vacunación, estando por encima de la media nacional, con un total de 123.549 vacunas administradas y de ellas 50.367 se ha hecho en personas ya con la doble pauta, es decir, que están ya inmunizadas con las 2 dosis. Afrontamos un mes de marzo crucial, en el que mientras progresamos en la vacunación, es muy importante mantener la corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros para que no volvamos atrás. Es momento de prudencia y cumplimiento de las medidas acordadas, sobre todo en reuniones sociales, en domicilios, en terrazas, en interiores de bares y restaurantes que vuelven a abrir, ya que estas reuniones, tengan claro, es el principal foco de contagio. Como siempre, me gusta finalizar recordándolo. No quiero cansarles, pero recuérdenlo, es muy importante. El uso de la mascarilla es fundamental y la distancia, el distanciamiento es fundamental para que, evidentemente, evitemos los contagios. No cabe duda que el lavado, higiene de manos, la ventilación de los espacios, huir de los sitios concurridos, de las aglomeraciones, pues son las medidas preventivas que, como siempre les repito y les recuerdo, nos van a proteger del contagio de los virus y de cualquiera de sus variantes.
Muchas gracias. Sin más, quedamos a disposición de las preguntas o las cuestiones que nos quieran plantear. Hola, muy buenas. Bueno, quisiera que me detallara un poco el plan de vacunación de esta semana, ¿no? Aparte de los grandes dependientes, no sé si más o menos si se van a recibir más dosis de las previstas de los 3 laboratorios, ¿no?, que están produciendo. Y en segundo, se ha observado estos últimos días en los documentos que ustedes cuelgan en el Servicio de Epidemiología, de un aumento del número reproductivo básico, ¿no?, que se va acercando al 1, ¿no?, si le preocupa esta circunstancia. Bueno, en principio ya le he dicho lo de los grandes dependientes. Es verdad que se han recibido de Pfizer solamente, pero la planificación, como la hace el servicio de vacunas, le cedo la palabra al portavoz y el doctor Pérez le informa. Pues en principio esta semana se van a recibir 12.700 vacunas de Pfizer y prácticamente todas van a ir destinadas a grandes dependientes y personas mayores de 80 años en los 46 puntos de vacunación habilitados a ese efecto. Además de eso, vamos a seguir continuando con la vacunación de los grupos de sanitarios y sociosanitarios, que ya van quedando relativamente pocos, del grupo 3B, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a continuar con Policía Nacional, Policía Local, empezando por Guardia Civil, en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca. Y eso es el plan en el que esperamos durante esta semana y la siguiente ir cerrando determinados grupos para progresivamente ir incorporando el grupo 6, que sería profesorado, a lo largo de la semana que viene. El número reproductivo instantáneo. Bueno, sí, ha tenido una pequeña subida. Ha tenido un pequeño... Está 0,75. Evidentemente, como ha dicho el consejero, cualquier cuestión de ese tipo nos preocupa y nos ocupa, evidente. Y esa probablemente es la razón por la que ha subido, y en esos municipios, que son los que han subido ese repunte, pues nos ha obligado a tomar la medida de pasar a un nivel extremo, ¿no? Me gustaría preguntarles, hola, buenos días, lo primero, otra vez por la Semana Santa. Queda todavía un mes, todavía es pronto, pero no sé si se baraja ya algún escenario para permitir la movilidad o siguen siendo partidarios de que no se pueda mover uno de la comunidad. Gracias. Bueno, en principio el Comité Técnico analiza semana a semana y día a día la situación. Es verdad que nos quedan 4 semanas. Es importante lo de la movilidad, porque además es un factor de riesgo para el contagio, pero insisto, iremos analizándolo día a día y semana a semana. De momento, como le hemos dicho, mantenemos la misma situación. Esta semana se va a mantener la misma situación que hasta ahora, como les he anunciado, en cuanto al límite perimetral y en cuanto a toque de queda, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo prevén que se alargue la inmunización completa de los grandes dependientes? Sí. Pues dependiendo del ritmo de llegada, pero realmente estamos abocados a... Además, hay que tener en cuenta que estamos haciéndolo en paralelo con los mayores de 80 años. Estaríamos en un cuadro de 6 semanas aproximadamente. Ese aumento del índice de incidencia que comentaba nuestro compañero puede ser ya la consecuencia de la apertura de terrazas hace 13 días, 12. Eso es muy difícil de predecir. Realmente es también algo que ahora mismo es poco significativo. Habrá que observar la tendencia durante los próximos días, porque simplemente es un dato que nos llama la atención y que enseguida pues nos ponemos en alerta y tomamos las mayores medidas, como le vuelvo a repetir, cerrando 8 municipios o 6 municipios que han pasado o que han superado ese 80%. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es con tiempo anticiparnos y evitar que se sigan sumando contagios. Recuerden que uno de los factores, que era un varol absoluto, pues te hacía que hasta que no llegabas a un número concreto de pacientes no cambiabas de nivel. Esto te permite que, atendiendo al número de población que tiene un municipio, etcétera, según su porcentaje de ascenso, tomas antes las medidas, con lo cual pensamos que es algo positivo y que nos puede evitar una multiplicación de casos. ¿Ven con preocupación las imágenes que se ven por redes sociales, que circulan por los móviles de terrazas con una gran cantidad de afluencia de público, gente sin mascarillas? ¿Esto les hace cuestionarse la hoja de ruta de apertura de la hostelería? ¿Lo ven con preocupación? Lo que nos preocupa realmente es
ese tipo de actitudes. Es decir, lo que trasladamos a la sociedad, que generalmente y mayoritariamente está haciendo un esfuerzo, que lo hemos comprobado porque cuando se le ha pedido una serie de medidas, pues las personas de esta región han sido responsables. Hemos bajado incidencia por eso, porque se ha respetado ese tipo de medidas. Pues ahora también pedimos que esas imágenes que vemos, pues que también tomen esas precauciones. Es muy importante, por ejemplo, sentarse en una mesa, en una cafetería, pero mientras se charla, mientras no se consume, pues tener la mascarilla puesta. Si es que son factores importantísimos, la mascarilla y el distanciamiento son fundamentales en el contagio. Entonces, pues pedir esa prudencia, pero las cifras, los datos serán los que nos dirán qué actitudes tendremos que tomar. No por ver una imagen tomar en definitiva una actitud, sino atendiendo luego a las cifras que vayamos obteniendo según las incidencias que vayan apareciendo, pues así tendremos que actuar. Una última cuestión, consejero. No sé si han visto un común denominador en los casos nuevos que se han detectado en estos 6 nuevos municipios que se incorporan a riesgo extremo, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras. No sé si en estos municipios los nuevos casos se producen en un ámbito concreto profesional o en qué contexto. ¿Tienen idea? Sepamos, no tiene que no hay ningún foco concreto que sea profesional, laboral o de algún foco específico de alguna familia, etcétera, sino que son casos que se han ido identificando de momento de tipo comunitario. Buenas tardes. A continuación damos paso a Radio Nacional, que entra por videollamada. Hola, buenos días. Una aclaración respecto a los municipios que están en riesgo extremo. ¿Hay algún cambio respecto al protocolo en cuanto a foros de centros, o sea, de comercios, otro tipo de establecimientos? Y en cuanto al resto de municipios que no estarían en riesgo extremo, ¿cuál sería ese aforo? Si nos lo pueden concretar, porque creo que hay cambios por lo que se ha aplicado respecto a lo que está aprobado en el protocolo. Sí, bueno, los que pasan a un riesgo extremo, lógicamente, fundamentalmente hay dos cosas: el cierre perimetral y la hostelería. Son los dos aspectos fundamentales, porque el resto realmente, lo que es el comercio habitual de actividades, pues se mantiene, pero ya le digo, se centra fundamentalmente en el cierre perimetral de ese municipio y en la hostelería. En cuanto a la vacunación de los docentes, por lo que ha dicho el portavoz del comité, entiendo que no se va a acometer ni esta semana y tal vez ni la que viene. Se retrasaría todavía. Están, no sé si, elaborando el listado. Pues sí, estamos trabajando en ello y evidentemente lo que esperamos es poder empezar lo antes posible, pero no vamos a precisar hasta que no tengamos todo cerrado. A lo largo de esta semana lo tendremos cerrado, pero no sabemos si podremos empezar esta semana o la semana que viene. O sea, que sí se podría empezar en breve, ¿no? En breve. En breve es los próximos 10 días, seguramente. Entiendo, si no le he entendido mal al consejero, que el límite que se ha establecido, el 30% en el interior, que es fuera de lo que marca el protocolo y demás, es por las nuevas variantes o ante el temor de esas nuevas variantes, por la prudencia. Correcto. Es cierto, y además le agradezco la pregunta, porque insistimos más para que se den cuenta un poco que no atendiendo al protocolo en sí, por la exigencia que estamos viendo debido a las nuevas variantes, su mayor contagio y las precauciones para que efectivamente, si sucediera un aumento de casos, un aumento de incidencia, rápidamente podamos actuar. A continuación, Gracias. a continuación damos paso a la agencia EFE. Sí, ustedes que han mencionado en varias ocasiones durante esta rueda de prensa ese temor a una nueva variante, ¿qué datos tienen ustedes que desconozcamos los periodistas de cuántas personas son el cómputo de la nueva variante? Hasta ahora yo creía que solo había 66 contagiados de la variante británica. ¿Es que ha llegado la sudafricana o cualquier otra a la región y no lo sabemos? No. Lo que está claro es que hasta ahora, porque dependemos del Centro de Microbiología de Majadahonda de Madrid, nos han confirmado 77 casos. Lógicamente, este centro está recibiendo muestras de toda España y se retrasa lógicamente por la situación, en su información. Sí le puedo decir que a través del Consejo Interterritorial pues se ha planteado para que todas las comunidades dispongan de máquinas de secuenciación
y la región de Murcia bueno, va a tener una máquina en este sentido y con eso pues facilitará también el que tengamos más conocimiento de las variantes y se estudie con mucha más rapidez ese tipo de cepas. Lo que sí es cierto es que los indicios, sobre todo porque se analizan en unos determinados aparatos que se llaman Thermofix y que lo que está confirmándose es que la aparición o la confirmación de sospecha en estos aparatos parece que luego en bajada onda va confirmando como casos positivos. Por eso tenemos la alta sospecha de que la cepa británica, aparte de que esté infiltrada ya en toda España, en la región de Murcia también, y sospechamos que incluso pueda llegar a alcanzar el 50%. Pero no cabe duda que datos totalmente cuantificados y confirmados no los tenemos todavía de bajada onda. Otra cuestión. El sindicato SATSE ha dicho recientemente, bueno, este fin de semana, que sería mejor hacer la vacunación masiva en hospitales o centros sanitarios y no en grandes pabellones. Y que hay que contratar a más número de enfermeros para este tipo de labores. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, en principio se está vacunando en centros de salud y se está aprovechando a los profesionales, lógicamente, porque tienen el conocimiento y las habilidades para hacerlo. Pero bien es verdad que cuando tenemos que vacunar en plan masivo y cuando nos interesa hacerlo rápido y abarcar la mayor población posible, también está contemplado, como se ha hecho y como se ha dicho en Murcia, el modelo mixto, los grandes pabellones que además están atendidos y están asistidos por profesionales sanitarios del sistema público. Quiero decir que las dos situaciones son prácticamente válidas y lo está viendo y lo están comprobando en toda España, que se están utilizando los centros de salud para vacunar en determinadas situaciones y, por supuesto, los grandes pabellones cuando hay que hacerlo, digamos, con un volumen importante de población. Por último, ¿las vacunas de AstraZeneca y Moderna llegarán esta semana? Perdón un momento. Sí, ¿llegarán vacunas de AstraZeneca y Moderna esta semana a la región? Y vamos a complementar la intervención del consejero diciendo que los puntos de vacunación masivos van a estar controlados por Salud Pública, por el Servicio Murciano de Salud y van a pasar una inspección de servicios sanitarios. Es decir, que vamos a tener garantizadas todas las condiciones que requiere un punto de vacunación. El punto de vacunación en la región es una de las comunidades autónomas que ha vacunado en las escuelas durante todos los años y eso precisamente ha contribuido a tener muy buenas coberturas vacunales. Las vacunaciones se pueden hacer en los centros de salud, se tienen que hacer en los centros de salud y también se pueden y se tienen que hacer fuera en ocasiones. No ocurre nada. Eso por un lado. Y luego, respecto a la vacunación de Moderna, o sea, las vacunas de Moderna y de AstraZeneca sí tenemos previsión de llegada esta semana, de Moderna no. Bien, nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Cartagena Diario que nos pide una valoración del consejero sobre la manifestación que se va a celebrar este jueves en Cartagena sobre la sanidad. Bueno, mi opinión es sencilla, es decir, que cualquier ciudadano, como saben, en este país y organización se puede manifestar. Es cierto que estamos en una época de prudencia y que bueno, pero manteniendo las condiciones sanitarias, pues las personas son libres de manifestarse. En relación a la sanidad, pues yo decir que en el último año pues se han contratado más de 4.000 profesionales entre enfermería, médicos, trabajadores sociales, etcétera, y que fundamentalmente el mensaje es de apoyo al sistema sanitario y a sus profesionales, pues que están haciendo una labor encomiable con relación a la pandemia y que de hecho pues también merecen ahora que estamos mejorando esas cifras, pues que reflexionen, que tengan tiempo también para recapacitar pues sobre todo el proceso, de manera que les permita pues ir actualizándose e ir conociendo qué es lo que se estaba haciendo sobre el coronavirus, sobre esos pacientes, para mejorarles en sus tratamientos y en su atención sanitaria. Consejero, una duda. En los 6 municipios en los que se declara el riesgo extremo, la hostelería cierra en su integridad, además de en Alhama y Ulea. Sí, en principio en los de riesgo extremo, La terraza sí, la terraza sí que lo tendrá permitida. Al pasar a fase 1 asistencial, la terraza sí y el interior se cerraría al 100%. ¿Con qué aforo?
¿En terrazas? En terrazas, pues la verdad es que eso sí que creo que es 75%, pero te lo consultamos y lo vemos. Porque no sé si es 75 o 100, perdona. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.